Martín, directora del Real Jardín Botánico, que es el instituto más antiguo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este año, el 17 de octubre, cumplimos 270 años de historia en el que hemos trabajado siempre en investigación, conservación, divulgación y educación. Para mí realmente es un placer hoy estar aquí. O sea, siempre intento escaparme para estar en las presentaciones del ciclo que lleva mi compañero Félix, pero no siempre puedo. Pero hoy he hecho un gran esfuerzo por estar aquí porque, por un lado, realmente el título me parecía muy bonito, para dedicarle unas horas realmente al libro. Y sobre todo porque con María de Cerveiro y otras compañeras hemos tenido aquí en el Jardín Botánico una exposición maravillosa sobre Rosalía de Castro, sobre el herbario de Rosalía de Castro. Entonces, yo nada, solamente quería daros la bienvenida por estar aquí y tener este tiempo en el Real Jardín Botánico, en el que unimos pues investigación, también literaria en este caso, la poesía, que también yo soy una gran amante de la poesía, y todo lo que pueda estar relacionado con plantas. Pues bueno, desde que era niña me parecía algo maravilloso, el mundo que nos rodea. Para mí las plantas siempre han estado visibles, que para mucha gente son una de las entidades invisibles, ¿no?, cuando paseas, pero para mí siempre han sido muy visibles. Y nada, yo quiero dejar la palabra a Félix primero, y luego, bueno, en la mesa está, además de la autora, María de Cerveiro, nuestra vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, Pura Fernández, que bueno, son los que van a llevar hoy esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz, por tus palabras y siempre por el apoyo y el interés hacia el jardín escrito. Perdón, voy a poner el micro. Sí, se oye ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues darle las gracias también a ustedes por acompañarnos hoy, esta tarde, en una presentación del Jardín Escrito, este ciclo, sí, de presentaciones de libros. Ya vamos por la 9ª edición o temporada, ya casi terminando, ya lo adelanto, quedan 2 más y cerraremos el ciclo este año. Espero retomarlo en los siguientes, en el que hemos intentado a lo largo del ciclo pues ofrecer una variedad de propuestas en torno al libro. Es verdad que con un eje común, que son las plantas, no engañamos a nadie, pero bueno, esto de las plantas da para mucho, ¿no? De hecho, bueno, pues hemos presentado libros sobre humedales, sobre jardines propiamente, sobre la representación de plantas comestibles en el arte. Un libro sobre cómo asilvestrarse, ¿no?, dirigido al público infantil y juvenil. Esta es la última que hicimos y bueno, creo que salió bastante bien. Y hoy también, no creo que descubra nada nuevo, presentamos Los ojos de los árboles, 3 episodios de historia natural, escrito por María do Cebreiro, en una edición, bueno, ahora hablaremos de la edición, ¿no? Yo creo que muy original, ¿no?, como todo el libro, ¿no? De hecho, yo creo y espero que el libro les sorprenda tanto como a mí, ¿no? Bueno, sí, es un libro, pero bueno, ¿de qué tipo de libro se trata? ¿Ante qué libro estamos, no? Bueno, pues es un libro de poesía, ¿no? No descubro nada nuevo. Un libro con poemas muy bellos. Es un libro de historia, ¿no? Y esto a mí ya, para a lo mejor los que no conocemos bien este género, digo el poético sobre todo, me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que uno se pueda acercar a la historia de manera poética, ¿no? Así como en la novela estamos a lo mejor más familiarizados o más acostumbrados, aquí también en el ciclo hemos presentado alguna novela histórica, ¿no? Quizás, no sé si el calificativo sería correcto, ¿no?, el utilizar poesía histórica, ¿no?, igual que hay una novela histórica, ¿no? Además de poesía e historia, hay arte, es un libro de arte o un libro de artista, porque en el mundo del arte, esta categoría de libros, ¿no?, pues se refieren, bueno, darían para hablar largo y tendido, pero como un libro que excede incluso lo que entendemos propiamente por libro, ¿no? Y la materialidad del libro cobra importancia. Hay una edición, una parte de la edición que incluye además hojas de varias especies de árboles, ¿no?, que es bien bonita, ¿no?, y original, ¿no? Pues yo no me había encontrado así hasta ahora ningún libro con una cubierta, ¿no?, que hace referencia también a que previamente han tenido que ser
recogidas, ¿no?, en una acción concreta, ¿no?, en un sitio concreto, ¿no? Es un libro de fotografías, es un libro de naturaleza, aparecen 20 especies de plantas, ¿no? En fin, una suma, un compendio de muchas cosas, un proyecto que yo creo que excede lo literario también, ¿no?, por todo esto que estamos hablando, ¿no?, que lo hace muy original, ¿no? Y otro aspecto que también me ha parecido muy interesante descubrir en el libro, y que lo apunta en el breve prólogo, introducción, la autora ha denominado dar lugar a una memoria natural ciudadana, ¿no? De nuevo, la memoria histórica, pues estamos más o menos familiarizados con lo que es, ¿no? Pero esto de memoria natural, ¿no?, ¿a qué se referirá, ¿no?, la autora con esto de memoria natural, ¿no? Porque los espacios, los lugares, ¿no?, los paisajes cambian, ¿no? Y podemos recordarlos y tener memoria, ¿no?, de ellos, ¿no? De hecho, es que los árboles nos hablan, ¿no? La propuesta de la autora es dotar de voz y mirada a los árboles y otras especies vegetales, ¿no? Esto de dotar voz a las plantas, la verdad es que es curioso cuanto menos, ¿no? Es curioso cuanto menos. Es verdad que me he parado un segundo a leer la acepción de voz en el diccionario de la lengua española. Hay 17 acepciones para esta entrada. Y en la tercera dice de voz: es un sonido que forman algunas cosas inanimadas heridas del viento o hiriendo en él. Que yo ya no sé si, contagiado un poco por el espíritu poético del libro, no sé, me ha sorprendido cuanto menos esto de heridas del viento hiriendo en él, y además de cosas inanimadas, ¿no? Pues si las cosas inanimadas tienen voz, con más razón las animadas la tienen que tener, ¿no? Es verdad que hay que saberlas escuchar bien, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha conseguido muy bien María, ¿no? Y ya voy a terminar recordando a Gregorio de los Ríos, que aparece en el libro, un personaje histórico relevante, capellán de Felipe II, y además publicó un libro fundamental, ¿no?, sobre jardines, ¿no?, agricultura de jardines, en 1592. Y en la introducción también del libro recomienda una cosa que yo recomiendo también hacer con este libro, ¿no?, que él dice que su libro ha de leer muchas veces este libro, ¿no? Y yo creo que por supuesto, también no es excesivamente extenso, y además la poesía probablemente requiera lecturas. Bueno, en general todo puede requerirlo, pero yo lo he hecho, ¿no? Y creo que se saca mucho haciendo esta otra lectura, ¿no? Y Gregorio de los Ríos hace referencia a esto, de leerlo muchas veces, dice: lo uno para que aprenda, que yo lo confirmo con este libro, y dice: y lo otro para no ser engañado. Yo ya no sé si en este caso lo podemos aplicar también, pero bueno, yo ahí lo dejo y ya no me extiendo más, y dando gracias, por supuesto, a Pura que haya venido y que esté con nosotros, y a María también. Un placer teneros y un honor por aquí. Muchas gracias, Félix. Muchísimas gracias a Maripaz, directora del Real Jardín Botánico, amiga, y sobre todo entregada lectora, porque Maripaz es una mujer de ciencias, es una botánica experimentada y de gran prestigio, pero además es una lectora deliciosa que impulsa esa interdisciplinaridad que identifica nuestra institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además lo hace en el marco, creo que ideal, que es el Real Jardín Botánico. Como ha dicho ella, nosotros lo llamamos ICUS, el CSIC es muy de siglas, son nuestros institutos de investigación, y es el más antiguo, y también es quizá el que está más imbricado en la historia de una ciudad como Madrid, que tiene una parte fundamental en este libro que venimos a presentar hoy. Así que, Maripaz, gracias a Félix por este ciclo. Yo también soy la directora editorial de CSIC, entonces que se abran las puertas para las presentaciones de libros creo que es el acto más generoso para los que amamos la lectura. Y el tener la oportunidad de reunirnos con gente que tiene esa misma vocación y casi diría ese fanatismo por las letras, pues nos congrega aquí. Además, creo que ha venido también el editor de esta maravilla que le llamamos libro, pero efectivamente lo ha dicho Félix, es un libro de artista, como estudiamos en Historia de la Edición, es un auténtico libro de artista. Entonces, como siempre cuando hablo con Maripaz suele inaugurar los actos con una cita literaria, y siempre muy bien traída. Entonces, bueno, yo me he traído mi cita, voy a hacer también una pequeña glosa, es un comentario de Juan Goytisolo, el escritor y ensayista, que dice que contrapone un poco la figura de las personas. Él habla del hombre, pero claro, en ese sentido genérico, que nos representa también a nosotras.
El hombre es lo contrario de un árbol, dice, porque el hombre está hecho para caminar, para moverse. A partir del movimiento construye su vida, construye su experiencia y por lo tanto, construye su identidad. Pero el árbol está, no dice la palabra condenado, pero sí está determinado a la fijeza. Y este es un libro de experiencia y es un libro construido precisamente en torno a esa fijeza de los árboles que van a hablar, que van a tener un espíritu animado, pero también a través de la experiencia de la autora, de María. Entonces es un libro en el que se imbrica historia y memoria, movimiento y constancia, que es la constancia de los árboles. Antes comentábamos que leemos los libros un poco sobre la marcha y como podemos. Bueno, y una de las cosas que me ha sorprendido, y de verdad que no es una invención, es que es un libro movible, es un tipo móvil. Esta cubierta en la que aparecen dos pequeñas hojas se mueven. No sé si lo podré demostrar porque es caprichoso y lo hace cuando quiere, pero tiene un entelado como una pequeña trama, como una pequeña trama en la que las hojas, exacto, bueno, sí, no se desprenden, no sé si se ve, ¿no? Pero no sé si es voluntario o no por parte del editor, pero es una cosa que me sorprendió porque yo no lo sabía. Y claro, nosotras leemos de una manera trashumante, vamos moviendo los ejemplares. Y yo al principio pensaba que era una especie de alucinación mía, porque me parecía que hay veces que las hojas, de una manera voluntaria, arrancaban del nombre de María, pero otras invadían el título. Y claro, experimenté el CSIC, en fin, el método, y efectivamente se mueve. El entelado permite esa fijeza, pero permite también esa capacidad de evocación que tiene un libro en el que, por supuesto, se conjuga la historia, se conjuga también la experiencia, pero sobre todo es un libro de poesía. Entonces eso me parece increíble, de verdad, me ha gustado muchísimo. Hace también que el libro sea muy delicado, es un libro de artista, ya lo he dicho, es un libro completamente artesanal, es una delicia, es una tirada de 150 ejemplares. Creo que las personas que se han acercado aquí, me parece, ¿no?, que lo van a poder disfrutar. Y eso es lo primero con lo que me gustaría empezar, ¿no? Es la belleza de este libro y sobre todo que ya desde la cubierta y desde la contracubierta nos está poniendo en situación de lo que nos presenta la lectura. Y es esta autora que es María, en la que también yo hablaba de memoria y de historia, y María es también parte de la memoria y de la historia mía. Nos hemos conocido hace muchos años, nos han enlazado temas que tienen que ver con la investigación literaria, pero también con el gusto por la poesía, la vocación por una poeta como Rosalía de Castro, que también aparece en este libro. Creo que María y Rosalía de Castro van siempre unidas, lo quiera la autora o no. Y nos conocimos precisamente en torno a un proyecto maravilloso que nos vincula de nuevo con el Jardín Botánico, o sea que este era el sitio perfecto para esta reunión, que era la presentación del herbario del Jardín de Rosalía, que es una delicia, se publicó también, pero María, con otras compañeras, lo fue reconstruyendo en un herbario completamente artesanal. Con el tiempo, todo esto además embarcado en proyectos de investigación, con el tiempo este herbario la trajo al Real Jardín Botánico, donde se encuentra también un esqueje que creo que es de la higuera de Rosalía, ¿no? Un esqueje de la higuera de Rosalía, que vuelve a trazar otra vez estas líneas de continuidad y de diálogo entre instituciones, entre personas, entre proyectos, entre lecturas y sobre todo entre experiencias. Por lo tanto, estar aquí para mí es algo emocionante y que me ha traído toda esa capacidad de vocación. Como decía, este es un libro de experiencia, además tiene otro pequeño quiebro también con la historia. Es un libro que fue merecedor, por lo menos el proyecto, de una beca, una de las ayudas de creación de la BBVA, de la Fundación BBVA. Sabemos que son muy prestigiosas, son becas muy, muy competitivas y que permitieron la realización de este proyecto. Es decir, que aquí se conjugan, como digo, muchos elementos que tienen que ver con la historia personal de la autora, también con la historia familiar. Están aquí Mariña y Clara, y está Germán, y también con lo que es su trayectoria profesional y su labor de investigación. Y qué mejor sitio que un entorno como el Real Jardín Botánico, que es un faro de la investigación botánica y de esta historia natural que se anuncia ya en el título.
el Real Jardín Botánico, además, consigue congregar a gente en la que esa mirada interdisciplinar que comentaba nos identifica, pero sobre todo nos hace salir de esos espacios a veces un poco cerrados e incluso un poco cómodos de lo que son nuestras áreas de conocimiento y nuestras disciplinas. Y por eso este libro es una invitación a ese diálogo permanente entre un espacio que es el de la Ciudad de Madrid, que es donde se realiza este proyecto poético, en el que aparecen, bueno, el libro se divide en tres cantares, y esos cantares están vinculados a unos espacios botánicos, unos espacios de naturaleza, que a su vez están completamente relacionados con la ciudadanía madrileña y, por extensión, con toda la ciudadanía. Cada uno de estos cantares se identifica. Uno es con el Palacete de Vargas, que está en la Casa de Campo; otro es con la Quinta del Sordo, la famosa Quinta del Sordo de Ruida, de Goya; y el tercero es con el Retiro. Es decir, estamos en un espacio limítrofe con muchos de estos entornos. Y antes se comentaba la vinculación que tenía con el mundo de la experiencia ciudadana, lo comentaba Félix, y María habla en el libro de que estos espacios naturales son escuelas botánicas del pueblo. Es decir, son esos espacios en los que las familias, los individuos pueden circular, pueden sencillamente deleitarse con lo que están viendo, pero también pueden recoger motivos y construir su propio artefacto botánico, o sencillamente artefacto de recuerdos, de memorias, de experiencias. Y eso está totalmente relacionado con la historia de Madrid a través de sus árboles. Los árboles miran, los árboles expresan emociones, hacen una interpretación de la historia y establecen un diálogo con personajes históricos que van desde las hijas de Felipe II, incluso el propio rey, en un transcurso histórico que nos lleva hasta el siglo XIX. Aparecen personajes, algunos de los que ha mencionado Félix. Hay además un apéndice fotográfico muy interesante que va también jalonando esos tres cantares y apuntalando de una manera gráfica lo que se va comentando. Y es ese espacio en el que la ciudadanía va cobrando un protagonismo colectivo y se va también adueñando de esos espacios que son suyos por naturaleza, pero que han sido enajenados pues, por distintas circunstancias políticas y del poder. Hay una vinculación con momentos históricos absolutamente destacados, como la Segunda República, en la que la Casa de Campo se cede al pueblo. Hay también, y ahora voy hacia atrás, con ese primer cantar, segundo cantar, tercer cantar, ordenados cronológicamente, por supuesto la Gloriosa, ¿no? Como ese momento de exaltación popular en el que el Retiro se convierte en un regalo para la ciudadanía, en una forma de compartir ese espacio natural, y después ese Palacio de Vargas, que afortunadamente, y creo que para el año 26, está previsto que se abra de nuevo, que se está restaurando y que se convierta en un espacio de antesala de la Casa de Campo también para disfrute. Como ven, la cantidad de sugerencias, de conexiones, de posibilidades de lecturas que tiene el libro son extraordinarias. Es un poemario, además, que va siempre precedido de una presentación muy sintética, muy amena y muy certera. Hay fuentes bibliográficas, está todo muy referenciado, pero permite ir haciendo ese paseo de una forma, una lectura, como tiene que ser la poesía, completamente centrada en la experiencia del lector o de la lectora, pero apuntalada con una serie de elementos que permiten centrar también de una manera histórica, casi diría a veces antropológica, aquel espacio del que se está hablando, de esos tres cantares. Bueno, tengo muchísimas cosas que decir, pero sé que no voy a poder decirlas. Sí voy a decir que hay 2 ejemplares intervenidos, como se definen. Es decir, de los 150 ejemplares hay 2 que han sido trabajados por 2 artistas de una manera manual. Me encantaría ver alguno de ellos. Los artistas están aquí. A los artistas de los estás pues me encantaría. Te los fotografiaré. Sí, me gustaría mucho verlos. Yo aparte me dedico también a historia de la edición, entonces es un lujo saber que estas cosas todavía se hacen. Y además me ha gustado porque estos 2 ejemplares intervenidos se han hecho sobre todo en torno a 2 frutos. Uno, se han elegido 2 árboles, uno es el olivo que te ha llevado al eucalipto, ¿no? Gallego, pero hay otro que es el granado. Y claro, la granada es el símbolo, es el árbol de la ciencia que identifica el escudo institucional del CSIC, y la granada para nosotros es la fruta del árbol del conocimiento. Entonces parece que es todo como un círculo muy provechoso y muy bien armado.
Otra cosa que me parece que es una delicia ya desde el punto de vista de la edición es el cromatismo, son esas guardas, esas diferenciaciones de partes. O sea, es un libro hecho con un mimo, con un arte extraordinario. Y bueno, ya el último apunte, y esto reverbera con lo que es la investigación de María. Ha trabajado mucho en necropolítica, en las políticas de la memoria, en la construcción de la memoria de los personajes públicos, y claro, esas alusiones a ese Goya descabezado, a ese Goya exhumado y llevado a panteones, esos trabajos posteriores al fallecimiento de los artistas, que siempre se ha dicho que qué mal entierra España y qué mal trata España a sus hombres ilustres, a sus mujeres ilustres. Bueno, a sus mujeres ilustres es que ni las trata, porque están casi todas en fosas comunes, y eso yo lo puedo decir porque lo he trabajado mucho, pero en este caso esos cadáveres ambulantes que forman parte de esas necropolíticas, pues tienen también aquí un pequeño apunte y una pequeña intervención que me parece que forma parte de ese todo, esa sabia conjugación de la figura de María, de mi querida María, que es la creación, el afecto y la investigación, y todo además hecho muy bien. Así que muchísimas gracias por este libro, y yo animo a todo el mundo a que lo lea. Gracias. Bueno, estoy muy feliz y emocionada, porque hay aquí en el público personas muy amigas, algunas han viajado incluso para venir, y empezando por las que nos han hecho de anfitrionas, ¿no? En el acto, por fin he podido poneros cara, porque nos escribíamos, ¿no? Y además, dentro de la brevedad que se les presupone hoy en día a los correos electrónicos, creo que tenían en ocasiones timbre de cartas, ¿no? O a mí me gusta verlo así. Me encantó poneros cara, y lo que habéis dicho, gracias. Y a Pura le estoy muy agradecida también, porque sabes que te lo he dicho muchas veces, en mi vida pareces como el hada madrina. Eres una persona de gran brillantez, ¿no? Y basta con escucharla para darse cuenta de todo lo que podemos aprender de ella, y de gran generosidad. Y es importante que esos dos valores estén unidos en algunas personas, porque nos hacen confiar también más en el género humano. Entonces, algo que quería compartir con vosotros es la idea de que el libro se debe a este espacio por varios motivos, que se me ocurra ahora mismo por dos. Uno es más público, pero también es emocional, y ha sido aquí mencionado, tiene que ver con el herbario de Rosalía de Castro. Efectivamente, esa es la primera resonancia, porque es como el primer estímulo intelectual, diría, del libro, y efectivamente dio lugar a una exposición que se pudo ver en la Sala de los Bonsáis, ¿no? Y es una exposición en la que actuamos como comisarios María López Sández, Fernando Cabo y yo misma, fruto de un proyecto sobre espacio, afectos y memoria, ¿no? Tres nociones que ya han salido aquí. Ahí el ejercicio en torno al herbario, y creo que eso es lo que lo hizo bastante singular, es que es un herbario puramente literario, y nosotros no conocíamos muchos precedentes, no quiere decir que no los haya, ¿no? Pero teníamos precedentes bastante conocidos como el de Emily Dickinson, pero ese era un herbario real, ¿no? Elaborado por la autora, ¿no? Este herbario era un herbario literario en el sentido en el que lo que hicimos fue extraer todo el contenido léxico-botánico de la obra de Rosalía, de sus cartas, de sus artículos, de sus manifiestos, de sus novelas, de sus poemas, por supuesto, de sus libros de poesía, y hacer esa especie de listado léxico y luego replicarlo en una recogida en el medio natural gallego en primavera. Entonces íbamos de la página, ¿no?, del libro ese otro libro de plantas que luego dio lugar a esas láminas. Fue también eso muy artesanal, fue muy bonito, porque es verdad que teníamos asesoría de una gran botánica, había sido la directora del Museo de Historia Natural, pero hubo algo de osadía y creo que yo defiendo esos gestos osados con el riesgo que tienen, ¿no? De meterse un poco a hacer lo que uno no sabe. Claro, tienes que tener asesoría, amigos, gente que te guía por el camino, pero creo que en la creación, porque la experimentación también tiene que ver con eso. Es una palabra que es verdad que estamos acostumbrados a emplearla en el terreno científico, con su método, ¿no? De eso está bien que haya, pero también la experimentación en el terreno artístico, y yo diría también hasta en el político y en el afectivo,
creo que es un terreno de juego, de búsqueda, que casi de niñez, de volver a la niñez, ¿no? Porque los niños, es verdad, y ahora estoy criando, entonces lo veo muy a menudo eso, ¿no? Aprenden con esa experimentación muy fluida, muy libre, sin complejos. Entonces, había algo ahí de, vale, esta persona tiene su prensa, para hacerlo, o sea, nos da unos medios, pero nos vamos en la primavera a recoger las flores y a hacerlo. Y después, encima, tuvimos esa suerte de poder exponer el resultado. También en Galicia es una exposición que sigue en marcha, se gusta muchísimo en los centros de enseñanza. Bueno, fue realmente una alegría y un privilegio formar parte de ese equipo. Entonces, aquí lo que trataba de hacer era darle la vuelta a la idea. Es decir, esas plantas eran objeto de producción literaria, ¿no? Y nosotros de alguna manera las volvíamos a la vida, ¿no? Recogiéndolas después de haber sido nombradas. Pero a mí me apetecía pensar cómo sería la captación de una voz vegetal, es decir, que fueran las plantas los propios sujetos de una experiencia y de una experiencia histórica. Claro, ¿cómo llegué a esto? ¿Por qué quise hacer esto? ¿Por qué quise meterme en este riesgo y en esta aventura y en esta experimentación? Hacerlo además en lengua castellana, en la que normalmente no escribo, porque soy poeta en lengua gallega y creo que lo seguiré siendo. O sea, creo que esto nunca se puede decir, nunca digas nunca, pero me parece que es una rareza por ahora, ¿no? Y sobre eso también me gustaría decir algo. Entonces, ¿por qué todo esto? Y aquí viene la segunda razón biográfica, ¿no? Que me une a este espacio y que une este espacio al libro. Y es porque precisamente por la Cuesta de Moyano, por donde hoy he subido para llegar hasta aquí, iba con mi hija Mariña, que entonces era un bebé, a la búsqueda de árboles, porque crié en parte en Madrid, porque su papá trabajaba y ahora mismo todavía trabaja aquí. Y claro, yo estaba muy acostumbrada a lo fácil y lo rápido, ¿no? Que tenemos en Galicia el contacto con la naturaleza, incluso en una ciudad como Santiago, que uno pues da una vuelta y ya está en Huertas, y aparte hay una calle que se llama Huertas, pero es que es una calle que es urbana, ¿no? Se ve una perspectiva además muy insólita de la catedral desde atrás, y al mismo tiempo todo es huerta cultivable, es decir, que la aldea está en el corazón de la ciudad. Y en Madrid, que no conocía, no sabía, entonces el Retiro. Y el Retiro era ese espacio ameno, ¿no? En el que yo me sentía como en un lugar en el que ella podía disfrutar de esa naturaleza, ¿no? Que en ese momento pues no podía brindarle por otros medios, pero que la ciudad me daba. Entonces eso abrió una indagación, o sea, paseando con ella, viendo cómo disfrutaba, sobre, claro, estos árboles llevan aquí mucho tiempo y viendo cosas que a lo mejor en Santiago de Compostela verán otras, ¿no? No digo que no, seguramente en Santiago de Compostela vieron otras y podrían hablar de otras. Pero estas a mí me eran, claro, muy, muy potentes, ¿no? Porque tenían que ver con reinados, tenían que ver con guerras, tenían que ver con... Entonces vino esa idea de fusionar la naturaleza con la historia, con la cultura, que en realidad es una fusión que se da, es decir, no hay que forzarla, pero en la que quizás no estamos acostumbrados a profundizar lo suficiente. Tendemos a ver esos territorios como incomunicados entre sí. Y a mí me gustaba la idea de esa trama. Y, por ejemplo, esta mañana que yo hago locuras como llevar a las niñas al Museo del Prado, ¿no? Niñas, claro, de 4 y año y medio. Y son locuras, pero las hago. Es lo de la experimentación, porque si no me quedo sin ver el Prado. Y siempre que venimos aquí tenemos bueno, haremos lo que a cada uno le guste, claro. A mí me gusta como esa interlocución con algunos cuadros. Era obvio que no podía estar viendo todo lo que quería ver. Había como que escoger muy bien. Entonces le digo a Mariña, ¿Velázquez o Goya? Goya, con su determinación. Y digo, bueno, ahora trabajan mucho. Hay muchos proyectos educativos en las escuelas. Trabaja mucho con arte y yo creo que muy bien, por lo que veo que hace Mariña, ¿no? Y ella va teniendo su... O sea, un día, hace poco, ¿no? Llegué con un coleccionable de estos de kioscos, que es como una colección de la historia de la moda. Entonces, uno era de Yves Saint Laurent, ¿no? Que es que creo que trabaja con patrones de Mondrian. Y me quedé muy sorprendida porque Mariña vio y dice Mondrian. Y claro, digo, pero esta niña... Pero luego vi que es que lo trabajaban en clase, o sea, obviamente, ¿no? Y eso me pareció bonito también como para empezar ese diálogo con, bueno, pues vamos a ir al Prado, ¿no? Y lo comento porque me pude parar, como ella dijo Goya, ¿no? Uno de los cuadros ante los que nos paramos fue el de la pradera de San Isidro. Y claro, ahí vi, claro, siempre, el arte siempre nos habla y una y otra vez vamos a ver y vemos cosas diferentes y el diálogo es diferente, eso también es muy especial, ¿no? Y ahí para mí lo que reverberó muchísimo fue toda la contigüidad río, multitud, naturaleza, ¿no? Es decir,
la multitud era el río y los árboles eran la multitud. O sea, eso lo sabía Goya, ¿no? Que hay una contigüidad entre lo humano, lo natural, es decir, era el río de la gente, en esa alegría, en esa celebración, igual que era esa fila de árboles, ¿no? Unos espectadores de los otros. Entonces eso ya estaba ahí perfectamente captado y por lo tanto que no es una idea nueva que ese diálogo se da, pero a lo mejor traducirlo a poesía no es tan sencillo y desde luego que para mí este libro supuso un gran reto desde muchos puntos de vista. Además, fue escrito en un periodo, hablé primero de Mariña, pero por eso digo que el libro también está muy ligado a las niñas, porque realmente todavía Clara era muy pequeña cuando empecé ya a pasarlo a papel. Lo tenía más o menos en mi cabeza y ella realmente tenía meses todavía. Y claro, yo estaba también apremiada por los plazos, porque es verdad que es fruto de esta ayuda de la beca Leonardo, sin la cual el libro no hubiera podido existir en su materialidad, que es lo que además le da sentido, porque es como todos los libros, pero yo creo que este es indisociable de su forma de una manera muy visible, ¿no? Y entonces estaba un poco con ese apremio de tengo que poder hacerlo. Ella todavía era muy pequeña y recuerdo que estaban Cristina y Fernando, que gracias por venir porque son los artistas que han hecho esa intervención, ¿no? en estos árboles de los que hablaba Pura, y vinieron a hacernos una visita a casa en aquel momento en el que todavía no había empezado, y luego más adelante les dije, por lo menos sí, ahora sé que lo voy a poder hacer, ¿no? Porque yo hablaba con vosotros que, claro, para mí fue un reto. Esa es la segunda vez que digo la palabra, pero es verdad. Era un reto, pero gracias al cual pude aprender mucho, devolverle a Madrid todo lo que me dio en un nivel vital que siempre lo hará para mí inolvidable. O sea, yo creo que seguramente seguiremos viniendo por razones biográficas, pero aunque esas visitas se espaciasen o aunque siempre será para mí un lugar de crianza, un lugar de naturaleza, porque eso también fue lo que descubrí, que en el fondo, tirando del Retiro, luego apareció toda esa riqueza del mundo natural en esta ciudad, que también es algo que hablaba con vosotros. Yo era algo que no sabía. Yo creo que la naturaleza tiene mucha presencia en esta ciudad, mucha presencia. Y claro, ¿cómo hacerla hablar? Que esa era un poco la pregunta. Bueno, es un intento, es metafórico, no se puede, o al menos yo no puedo. Yo usé el castellano como salvoconducto, porque decía que al estar acostumbrada a la lengua gallega como mi lengua más de comunicación, vamos a decirlo así, natural, porque es también mi lengua materna, aquí buscaba una cierta distancia, que también hacía el proyecto más difícil. Pero la distancia era, como digo, el salvoconducto para captar una subjetividad que no es la mía, que de nuevo es un intento, o sea, es un intento, pero creo que merecía la pena dar ese paso, porque de otro modo entramos como en la colonización de lo no humano, que es un problema en cierto sentido, ¿no? Y también en esa tendencia que hay ahora a emplear la botánica como ornamento, ¿no? O como que también me parece una tendencia que quería esquivar de alguna manera y no siempre es fácil, ¿no? Como lo cookie, ¿no? Si me permitís. O sea, aquí creo que quería captar una fuerza que, por otra parte, desde niña, mi madre una vez dijo una frase que yo la apunté, pero en un cuaderno de niña, ¿no? Que era, lo digo en gallego, lo traduciré pobremente porque es difícil traducir el diminutivo gallego, que lo sabe Pura. Dice, ella estaba viendo un injerto, ¿no? En un huerto familiar, y dice, as ganiñas que as cousas teñen de prender, ¿no? O sea, es como... Eso hablando de la cultura del nacimiento que se puede ver en la naturaleza. Ella dice, ganiñas, claro, es como las ganas inmensas, en realidad no acortas, sino que más bien intensifican ese contexto, ¿no? Las ganas tan fuertes que las cosas tienen de brotar, de prender, de nacer, de vivir, ¿no? Las ganas que las cosas tienen de vivir. Esa es una frase que siempre me ha acompañado. Y eso hablando de cultura del nacimiento de lo vegetal. Y luego de cultura de muerte, porque, por ejemplo, desde que escribí el libro, empecé a ver los bosques gallegos de otra manera, a mirarlos más, a fijarme más. Creo, a veces escribimos para ganar atención, para conquistar la atención. No solo a lo que estamos escribiendo o leyendo, sino esa atención se extrapola al mundo. Entonces, todo el invierno estuve por una razón médica yendo a hacer ejercicios y cruzaba una parte del bosque de Concho, ¿no? Que es muy rosaliano, realmente toda la memoria de Rosalía y sobre todo de la última de Rosalía está atrapada en una novela que se llama El primer loco. Pero
ahí no estaba viendo novela, realmente trataba de mirar. Y pasé varias veces después de tormentas, para evaluar los daños, ¿no? Para ver lo que había pasado. Y hubo una vez, y esto os lo cuento, yo creo que no se lo he contado a nadie, y lo cuento con un poco de miedo, pero también atreviéndome a compartir esa perplejidad como, ¿pero será esto posible? Porque es verdad que sí que había leído cosas sobre pues que las madres árboles crían a los niños, ¿no? Por esa red de reticular, ¿no? Del suelo, pero aquí, como decía, quería hablar de cultura funeraria, porque es verdad que he trabajado un poco esa cuestión en lo humano, y parecían, yo veía como túmulos, incluso como en eso que digo de árboles dañados por la tormenta, como si se me antojase que hubiese agrupaciones que no eran casuales y eran de duelo. Claro, estoy utilizando, y por eso me atrevo también a decirlo, ¿no? Al poder hablar como poetas, puedes hablar sin probatura o no la necesitas tan férrea, ¿no? Es una intuición, es la imaginación histórica, que es un término que me gusta. O sea, es tratar de leer hechos, tratar de no apartarte de lo factual, pero emplear la imaginación para captar un vuelo de los hechos, que a lo mejor no es probable, no es empírico, o no lo es ahora, pero a lo mejor en el futuro, porque yo creo que a veces la literatura abre esos caminos, o sea, intuye, intenta dar nombre, apresa nociones que quién sabe si dentro de 20, 30, 50, ¿no? No digo que en este libro eso se haya conseguido, pero sí lo digo pensando en Rosalía, por ejemplo, que fue la primera para mí en dar voz a la naturaleza. Ella en sus poemas, sobre todo en Las orillas del Sar, Los robles o Jamás lo olvidaré, son dos poemas en los cuales a mí me gusta llamarla la primera poeta ecologista de Europa, que Carlos lo sabe porque ahora hemos hecho una exposición en Fonseca, ¿no? y empleamos el lema para una de las secciones de la exposición. Pero, a ver, da igual si fue la primera, la segunda o la tercera, ¿no? Pero, ¿por qué primera? No por la más importante, sino por la primera que entiende que la naturaleza merece un tratamiento no instrumental, merece que se la respete por sí misma, en sus propios términos. Y cuando ella habla de ese hachazo que cae sobre el roble, porque toda la red del ferrocarril se construye a costas, a expensas de ese destrozo, ¿no? Y ella habla de los pájaros que se quedan sin su casa, de los mundos de insectos, y la cita es literal, que es una cita, es buenísima la expresión, de los mundos de insectos, que ahora sabemos mucho de los insectos, de la importancia de los insectos, pero hay ahí esa intuición de este destrozo que se está haciendo en nombre del progreso a este bosque, y estos daños de los que el bosque no se va a recuperar, es algo que merece su luto y que merece ser llorado, no más allá de cualquier instrumentalización, de cualquier proyección de mí en el bosque. Por eso supera el romanticismo, porque no es la naturaleza como reflejo de la subjetividad humana, es una subjetividad natural que debe ser captada y que la voz humana consigue, a lo mejor no captar de una manera directa, pero sí intuitivamente acercarse, ¿no?, a ese no dicho de la subjetividad no humana. Es muy difícil, pero creo que hay que intentarlo. Y creo que es más responsable esa mirada que la instrumentalizadora, no solamente la instrumentalizadora técnica, sino también la cooptadora, o sea, la que solamente ve en la proyección, en la naturaleza una proyección, un espejo, un reflejo, etcétera. Entonces, bueno, decía Joan Brossa que la poesía nos explica, y tal vez he intentado explicar demasiado. Lo que podemos hacer es leer, ¿no? Yo había hablado con Félix que igual, precisamente por tratarse de un libro de poemas, a lo mejor es más interesante escuchar esa voz natural, que no es la única, porque, como también apuntaba Pura, hay 3 monólogos humanos. O sea, yo sí también quería buscar el contrapunto entre cómo mira lo no humano a lo humano y lo humano a lo no humano. Y en esos 3 personajes, que son para mí 3 grandes personajes, ¿no?, quería captar lo menor en esos personajes, que son Felipe II, para el cantar que pivota en torno a la casa de campo, Goya, para el que pivota en torno a la quinta del sordo, que de todos modos finalmente acabó siendo más bien todo lo que tiene que ver con la sacramental de San Isidro, es decir, porque los vestigios naturales en la quinta del sordo fueron difíciles de captar, pero sí ese otro espacio, con su cementerio, sus cipreses, realmente trajo, ¿no?, mucha vida a ese cantar.
y el tercer espacio, que es el del Retiro, ¿no? Y en el del Retiro hice hablar a Rosalía, que es como termina el libro, que también, de nuevo, es una gran osadía, habiendo investigado tanto sobre ella, que nunca hubiera podido hacerla hablar en lengua gallega, eso lo sé, y es en la lengua en la que ella normalmente escribía, al menos poesía, no, aunque os decía que En las orillas del Sar es un librísimo, ¿no? Yo creo que es una de las cimas de la poesía española, ¿no? de su tiempo, en español, de su tiempo, pero es verdad que solemos en Galicia apreciarla mucho como autora de poemas en lengua gallega, y yo sé que en gallego nunca hubiera podido hacer hablar a Rosalía, pero ese, de nuevo, ese salvoconducto, ese pasaporte del castellano sí que me lo permitió, me permitió la osadía de nuevo. Entonces, aparte de estas voces humanas, otras especies, plantas, van viendo a los personajes históricos desde su prisma vegetal, ¿no? A veces también era interesante pensar, pues, ¿cómo hablaría la verdolaga? O sea, claro, ahí sí que hubo una investigación, pero en el sentido ese experimental más poético, ¿no? Pero sí que leía para ver pues cómo era la... Además, claro, a ver, como también mis circunstancias biográficas de ese momento, con niñas muy pequeñitas, ya 2, me impidieron volver, mirar, porque a veces sí que hubiera querido, lo reconozco, o sea, tener ya más la visión de... porque tenía que activar el recuerdo de lo que había visto o imaginar lo que no había podido ver. Pero bueno, es que eso también es la poesía, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso, voy a leer algunos poemas, si queréis, no, por favor, si os claro parece bien. Y que hablen un poco ellos mejor que yo. Bueno, te robo el libro temporalmente. No, temporalmente. Es tuyo. Y como había dicho Pura, por cortesía de Carlos y de Numas, que es la cooperativa también que está detrás junto con 100 litros, ¿no? La que está detrás de la factura tan bonita, tan artesanal del libro, 150 de una tirada general de 1000 son los que tienen la hojita. Pero de los demás, como de ninguno de ellos ha habido edición venal, sí que Carlos pues se prestó, ¿no?, a traer algunos, y creo que todos los que estáis aquí vais a poder tener libro. Muchas gracias. Entonces, a ver, yo creo que voy a empezar... Bueno, voy a leer una cita de Felipe II, que es con la que empieza el libro, que sí, es muy bonita. Es que, claro, este rey... ¿no? Qué delicadeza de espíritu. Es que si ves sus cartas, que también fue un descubrimiento, ¿no? Porque claro, tenemos la figura del imperio, ¿no? Y eso está ahí, sin duda. Pero por eso me gustaba tomar a estos personajes, a estos grandes, algunos, ¿no?, monarcas, un gran pintor, ¿no? Rosalía quizás está más como mujer y en la penumbra gallega, en la periferia, en una periferia muy amada, ¿no?, para mí. Pero estos dos grandes hombres, ¿no?, ¿cómo nombrarlos? ¿Cómo acercarme a ellos? Entonces era desde sus historias pequeñas, ¿no?, o desde aquello no tan patente, ¿no? El amor a la naturaleza, por ejemplo, el amor a los pájaros, el amor a sus hijas, ¿no? Bueno, todo eso me impresionó. Entonces cito un fragmento de una carta que él escribe a una de sus hijas, ¿no? Y les dice... Claro, él le escribe desde Lisboa, desde cerca de Lisboa, ¿no?, desde el Palacio de Tomar, y les dice: de lo que más soledad, que además me conmovió, porque decimos en gallego saudade, y saudade es todavía soledad, que igual que los portugueses, que los brasileiros, que los caboverdianos, ¿no? Soy ya de Cesárea Évora, ¿no? La soledad como la añoranza, la nostalgia, ¿no? Entonces, de lo que más soledad he tenido es del canto de los ruiseñores, que ogaño no los he oído, como esta casa es lejos del campo. No sé si los oiré por el camino. Y me pareció, pues eso, muy bonito, que echase de menos el canto de los pájaros. Y luego en otro fragmento del libro, que es una cita también, se habla de que en su lecho de muerte creo que tenía cerca un cuadro de un pajarillo, ¿no?, de unos pajarillos. O sea que realmente había y también parece que salvó a un bosque cercano de una tala, ¿no? Son cosas como que he ido leyendo y que me daban un perfil diferente, en sombra, un perfil en sombra de un emperador. Entonces eso me parecía muy, muy atractivo para explorarlo poéticamente. Entonces voy a empezar con la meditación del huerto, en la que habla el plantío medicinal que proyectó el capellán real, ¿no?, Gregorio de los Ríos, del que antes habló Félix, en la huerta de la partida. Entonces habla el huerto. Somos el huerto, nacido de las humildes aguas de un riachuelo que recibió 1000 nombres, 1 por cada siglo, 2 por cada meandro. Por mandato del rey, el jardinero plantó cientos de especies que abastecían la farmacia de palacio.
Nuestras plantas, decimos con orgullo, curaron las heridas de mujeres y niños que volvían a nosotros para darnos las gracias, y ahí, en sus pequeñas manos sin sortija, sellábamos alianzas. Otros nos diseñaban. A su extraña manera, entre batallas, pensaban en nosotros, pero sus ojos en el fondo nos desconocían. Qué poca cosa son los reyes. Ahora... Es una belleza. Perdón. Bueno, lo de qué poca cosa son los reyes, claro, había que ponerlo, porque Germán se reía, que es muy burlón, y me decía, tu libro imperial. Y yo le decía que no es eso. Entonces, claro, para si no hubiera quedado claro, en la segunda sección del poema habla la multitud que inundó la casa de campo en la madrugada del día de su liberación, ¿no? con la República. Y dice, fuimos una república. Parejas libertarias y ancianos socialistas cuidaron nuestros viveros como si fuesen sus ojos. Sus risas eran como las llaves cantando en un bolsillo cuando llega la hora de regresar a casa. Ahora habla el recinto donde durante la República un vivero de especies fue escuela botánica del pueblo, como decía Pura. Con nuestros ojos vimos desatarse la guerra. De un día a otro la vida desapareció. Las trazas de escaleras en los muros del palacio deshabitado recordaban que no había ningún sitio a donde ir. Jugando al pilla-pilla, los niños encontraban munición enemiga en nuestros campos. Las granadas ya no eran más el nombre de una fruta. Habla ahora el arroyo Meaques, alma primitiva de la casa de campo. Llegó el milenio. Los troncos de los jóvenes frutales fueron blanqueados como columnas jónicas para que, tan pequeños como eran, fuesen reconocidos como templos. Esta imagen la vi, luego no la pude rescatar porque la hubiera querido introducir. Yo creo que te lo decía, que había visto la imagen de los frutales jóvenes en esa replantación o reforestación y pintados, ¿no?, de blanco, pero luego la encontré. Es lo que digo, que es un libro hecho como a tientas, a cachitos, como te dejan los niños al principio cuando son pequeños, te dejan escribir, que además yo siempre digo, es que no tenga tiempo, es que no tengo manos. O sea, lo que te falta cuando estás criando son manos, no tanto el tiempo, ¿no? Que el tiempo no lo tiene nadie en este mundo, ¿no? Ahora voy a leer el Gregorio de los Ríos visto por la verdolaga que él describe, ¿no? Que es esa planta que realmente era muy apreciada en esa época y se tenía como por mágica y porque se sabía que en el Imperio Romano era muy apreciada también, y él la describe. Entonces quise darle la vuelta y vale, pues ahora que la verdolaga le escriba a él, ¿no? Gregorio de los Ríos visto por la verdolaga. Vino a mí el capellán del bosque con su tijera dorada como si fuese un sastre. Soy una planta humilde, acostumbrada a crecer en tierras poco fértiles, pero todo un imperio me adoraba. Era culto y sensible. Le gustaban mis flores amarillas y el hecho de que me pudieran comer. Y esto, claro, porque se utilizaba para las ensaladas, que no sé si se sigue utilizando. Yo no la he tomado nunca, ¿no? Pero también Sí, la tenéis aquí. Y... a ver... Yo creo que voy a leer los de las niñas de Felipe II, los de las infantas Isabel Clara Eugenia, ¿no?, hija de Felipe II, vista por un granado, y también leeré el de la otra. Entonces, ahora el granado mira a la niña. Corrías hacia mí con tu vestido púrpura y la corona de flores que tu abuela trenzó. Aquellas pequeñas rosas eran una imagen de mi propia naturaleza reconcentrada y fragante. Desgranabas mis frutos y su sangre sabrosa resbalaba por tus pequeñas manos, y nosotros te queríamos no porque fueses noble, sino porque eras niña. Y esta es Catalina Micaela, hija de Felipe II, vista por un avellano. Y hay un incipit pequeñito que es de Airas Nunes de Santiago, que es un trovador santiagués. Entonces, como santiaguesa también me toca muy de cerca, y es precioso.
Y bueno, que me perdone Santi, que es el especialista en la sala, que yo conozca al menos, en poesía trovadoresca. Voy a hacer un intento por leerlo. Y luego leo la traducción que yo hice así, tentativa, para que quedase bonita, ¿no? Tal vez no muy literal, pero para que quedase bonita. Y como está muy pequeñito y ya veo mal... Bailemos agora, por Deus, hai velidas, so aquestas abelaneiras floridas, e que en for velida como a nós, velidas, se amigo amar, so aquestas abelaneiras floridas verrá bailar. Que traduje como, bailemos ahora, por Dios, ay hermosas, bajo estos avellanos florecidos, y quien sea hermosa como nosotras, hermosas, si ama a su amado, bajo estos avellanos floridos vendrá a bailar. Entonces el avellano le habla a Catalina. Esperaba un varón y fuiste niña, pero tú, no del todo ignorante de tu destino, te erguías sobre él desde antes del habla, con tu mirada plácida y el pajarillo aquel al que los árboles preferíamos sin cuerda. Esto tiene que ver con alguna crónica de época que leí en la que parece que Felipe II quería un varón, ¿no? Entonces el avellano lo sabe, ¿no? Entonces pensé mucho en esa supuesta frustración que al parecer luego no le impidió mantener con las dos niñas, ¿no? Una correspondencia y un amor. Pero fue un amor como fruto de una conquista, ¿no? No tan natural como el de la primera, al parecer. Y ahora a la madre, ¿no? Ahora el almendro ve a la madre de las niñas, que es Isabel de Valois. Y dice el almendro, qué juntas se criaron sus dos hijas. Llegaron ambas en las 4 estaciones más lluviosas que recordamos. Sus risas infantiles apenas restañaron la pena de un aborto que la tuvo postrada durante meses. Las nodrizas no habían apartado las vendas de la primera niña cuando ya la segunda reclamaba cobijo bajo aquella envoltura y sonreía, firmemente fajada, como una mariposa en su crisálida. Echaban de menos el vientre de su madre. En esta casa las mujeres no crían a sus hijos. Los nobles se los dan a las amas de cría y las amas los dejan en sus pequeños pueblos, exiliados, casi como la misma reina, de soledades consumida, desde que abandonó Francia y con ella sus cantos, sus amores, sus paisajes. Un día me vio a lo lejos, florecido, y como si la hubiera estado esperando, la recibí. Apenas acusé el golpe y le cedí mi flor más escogida. Ya en su retrete desmenuzó sus pétalos y los llevó al jubón para hacer más fragante su pecho. Aquella misma noche concibió. Murió de parto a los 6 meses, buscando aquel varón que ella creía llegado para cerrar la herida del aborto, y entre sangre y embestida se la llevó. En aquel mismo invierno me sequé. Hablo tumbado en el suelo, dando pasto a la vida que un día cesará. Los árboles nunca terminan de morirse. Esta es una frase de Germán. Esta me la dijo en Galicia, me la dijo una vez paseando por un parque y no habían nacido todavía las niñas. Y yo pienso, no sé, no digo que yo cada vez pienso que se escoge menos en la vida, ¿no? Creo que no, que lo que llamamos elecciones son otra cosa. Creo. Pero si una mujer puede escoger a un padre para sus criaturas, no, yo creo que tendría que ser una persona que te dice algo como los árboles nunca se terminan de morir. Y entonces habla el monarca, y aquí, eso, me atreví nada menos que a dar voz al monarca en sombra, o sea, ese monarca que quiere a sus niñas, que les escribe, que le gustan los pajarillos, ¿no? Y dice, fue a Isabel de Francia a quien amé. Era doncella y la esperé hasta que la sangre manó. Río de cauce turbio celebrado en la corte como prueba de su fertilidad. La tomé de la mano en su primer parto y me ocupé de que las crónicas lo supiesen. Recordaba el dolor de aquel fruto perdido y celebré a mi primera hija como si fuera un varón. Arquitecturas efímeras de mirto saludaron su vida y entre los medallones aquel poeta a quien recordarían los siglos dio a luz su primer poema, trenzado en flores y hierba fresca. De la segunda huí, pero después la quise y le cantaba canciones inspiradas en los pájaros que oía en el jardín de la casa que había sido de la viuda de Vargas. Hice talar madera para construir navíos, pero me entristecía la suerte de los árboles. Siempre pensé en la luna,
al decir que en mi imperio nunca se ponía el sol. Bueno, navegando hacia el segundo cantar, que os decía que era el de Goya, creo que voy a leer la meditación de los cipreses, que es el primero, es el que abre el cantar y tiene que ver con ese espacio del cementerio, en el que efectivamente, cuando le trajeron por primera vez a España, ¿no? Porque sabéis que murió en Francia, fue enterrado, lo que pasa es que después fue desenterrado y vuelto a enterrar donde hoy está, y como decía antes Puras, fue enterrado sin cabeza, ¿no? La perdió por el camino, o quién sabe, la donó a la ciencia, ¿no? Ahí hay también mucha especulación. Sí. Hablan los cipreses que guardan la antigua tumba de Goya en el cementerio de San Isidro. Y hay también una pequeña leyenda que dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos, que es una reflexión de Becker. Habla el ciprés mayor. En este panteón de hombres ilustres, insignes próceres del liberalismo, los cipreses reunidos damos sombra a la ausencia. Habla el ciprés mediano. A nuestra espalda, la ermita y la fuente del Cerro de las Ánimas, donde hace siglos un santo labrador, que había devuelto con vida a un niño a sus padres sacándolo de un pozo, clavó su aguijada en el campo e hizo brotar el agua para que de ella bebiera Juan de Vargas. Este Madrid de leyendas y de ermitas y de fiestas populares, esto me encantó. Porque claro, los gallegos, vamos, estamos llenos, aquello está lleno de ermitas, santos, fiestas populares, pero es que al final es así, o sea, eso estaba ahí a la espera de ser rescatado por mí, porque vosotros lo conocéis, pero para mí era muy insólito. Y esa idea de el hacer brotar el agua con la vara, esa magia de la leyenda, ¿no?, que nos remite, y también lo conmovedor de que devuelve, ¿no?, al niño con vida, es decir, que me impactó mucho, no sabía nada de esa leyenda y me impactó. Y me impactó, claro, la relación también con esas historias que sin duda Goya, al irse para allí, al elegir irse para allí, no tenía que haber conocido. Habla el ciprés pequeño. Creemos que los huesos son de piedra y como nuestras raíces responden al agua, al frío y al calor. En el cielo, siguiendo el rastro de las nubes, trenzaremos un ramo para conmemorar su carne. Y ahora en coro hablan todos, ¿no? Fosas comunes de la Ilustración, decenas de huesos sueltos y confundidos, materia a la que difícilmente podríamos llamar figura. Un holocausto de agua, sin cabeza. Lo cobijábamos con celo, pero su cuerpo nunca nos perteneció. Estoy dudando un poco cuál leer. Puedo leer ya directamente el de Goya. Hay una especie de novelita casi romántica, está inserta en este cantar, ¿no? Me gustó profundizar en la historia, que yo también desconocía, de la Leocadia, ¿no?, a la que Goya pinta, conocía su nombre, ¿no?, pero estaba esta hipótesis, también sustentada en alguna bibliografía, de que realmente tuvo una hija pintora Goya, ¿no?, Rosario Beis Zorrilla, no reconocida, pero al mismo tiempo al que él instruía, y eso está en sus cartas, ¿no? Él le llamaba Mariquita, le tenía un gran cariño, ¿no? Y hay algunas imágenes, de hecho, tanto un retrato de Goya pintado por ella, como algo que pintaron juntos, un dibujo como para enseñarla a ella a dibujar. Esta historia me pareció encantadora, me pareció dura también, de alguna manera. Entonces dudaba si leer, porque claro, aparece también la perspectiva de los sauces viendo el duelo del marido, ¿no?, al que ella dejaría por Goya. Entonces, también era una fresneda, era un bosque, porque tenía que ser algo coral. Yo me imaginaba como una desesperación, de ese despecho además masculino, ¿no?, de me han traicionado, entonces de ir a llorar la desesperación al bosque. Entonces está la figura de ese marido herido, humillado, ¿no?, y hay una cita ahí de Cunqueiro. Luego también intento darle voz a la Leocadia, intento darle voz también a la niña que luego fue preceptora de dibujo de Isabel II, que eso también trenza una historia que ya con el tercer cantar, ¿no?, en relación con el vínculo de la reina con el retiro. Pero voy a centrarme en el pintor en este caso. Habla el pintor. No mucho antes de partir, le compré a un sordo su casa de labranza. Estaba en el arranque del camino a la ermita.
Dije que iba a tomar las aguas a Plombières y escapé de mi suerte. Leocadia y sus niños me acompañaron. En el sótano de la casa pinté su rostro una y otra vez como si la hubiese perdido y quisiera recobrarla. Cuando arrancaron las pinturas de sus muros, no sabían que todo había sido antes arrancado de mí. En uno de sus retratos la figuré viuda, meditando sobre mi túmulo. Sabía que su amor me sobreviviría. Y el tercer cantar, ya es el último, sería el del Jardín de la Revolución. Voy a leer, nunca había leído las citas, pero claro, si están ahí es por algo, no solo por adornar. Y me gusta esta de Rosalía, es muy audaz, muy atrevida y es enigmática también, ¿no? Se dirige al año 3000, dice, año 3000. Es de su novela El caballero de las botas azules, un cuento extraño, y es una novela realmente muy extraña, muy desconcertante. Lo digo a día de hoy, parece que lo era también para sus contemporáneos, pero yo creo que lo sigue siendo. Y dice la voz, ¿no?, narrativa, año 3000. Tú no sabrás nunca las maravillas que cierto duque ha hecho en cierta corte, a la cual, sin embargo, te atreverás a llamar bárbara, osado charlatán. Entonces, ese año 3000, esa villa y corte, era un poco el leitmotiv o el camino, ¿no?, que me guiaba por estas meditaciones. De aquí podría leer la primera, que es la meditación del roble. Esta sí que está anclada a un roble, que además se puede localizar y estaba la geolocalización, o sea, estaba en internet, había una página en la que hablaba un poco del roble, lo escribía, y siendo un árbol tan rosaliano, ¿no?, tan gallego en cierto sentido, yo quería ver ese roble común del Retiro, ¿no?, y acercarme a él y tratar de contar su historia. Entonces habla el roble común plantado en torno a 1814 en el Parque del Retiro. Perdonadme, yo nací cuando arrasaron el parque. Milicianos franceses les daban sus palabras extranjeras al aire. Tampoco a ellos les entendíamos. Lloré a mis hermanas, las encinas, como si las hubiese tratado. Con ellas se perdieron historias de motines y revueltas. Llegados de la semilla de un bosque lejano al corazón de la ciudad, nuestro destino ya no es el de los druidas. Es nuestro deber latir a su ritmo, y por ella, que no tiene pulmones, respiramos. Y ahora voy a leer los dos últimos. Creo que uno que voy a leer es el de Rosalía y Bécquer. Esto es de nuevo, imaginación histórica. Es un ejercicio de imaginación histórica. O sea, sí sabemos, se conocían. Sabemos incluso, o parece, ¿no?, dice un biógrafo de Rosalía, aunque él era muy fantasioso, a lo mejor no es así, pero que ella le introdujo a él en la poesía francesa. Claro, él barría para casa, ¿no? Se sabe que se trataron, bueno, su relación es controvertida de alguna manera, historiográficamente hablando, quiero decir, aunque es verdad que todos los manuales, al menos los de literatura española, les emparejan. Pero a mí lo que me gustaba imaginar era un paseo por el Retiro, que había sido Retiro Real, luego progresivamente se había ido abierto, nada, a la ciudadanía, y como evocaba Pura, fruto de la Gloriosa, ¿no?, ya tiene una apertura franca, ¿no?, a esa participación ciudadana de la naturaleza, que es la que en el fondo está homenajeando el libro. Entonces a mí me apetecía pensar que en uno de esos viajes, que ya pudo hacer muy pocos Rosalía a Madrid, ¿no?, una vez ya tuvo hijos, pero me gustó pensar que se habían encontrado, y que se habían encontrado en el parterre, ¿no?, del Retiro. Es una especie es como una especie de fantasía romántica, en realidad, casi yéndome hasta los tópicos que yo como historiadora de la literatura más desmentiría. Pero eso también es lo divertido, ¿no? No tomarse uno nunca demasiado en serio. Entonces, este es el encuentro entre Rosalía y Bécquer, que es, como os digo, es en el parterre, porque además en el parterre está, o cerca, el ahuehuete, ¿no?, que es uno de los árboles más antiguos de Madrid. Entonces eso también me parecía, quería, ¿no?, que ese árbol tuviera ahí esa resonancia, ¿no? Y en este caso la cita es de Rilke y dice: Señor, concede a cada quien su propia muerte, ¿no? Porque la muerte tanto de Rosalía como de Bécquer son muertes que efectivamente, como intuía Rilke, hablan también de ellos como poetas, de su vida, de lo que fueron, ¿no? Entonces habla el taxodio del parterre, árbol singular de la ciudad de Madrid, y dice: dirigió periódicos y censuró novelas. Nunca fue partidario de la revolución, pero siempre pensaba con cariño en la joven que un día, casi recién llegada a la ciudad, le había prestado un libro de poesía francesa. Y con admiración le había contado cómo su joven cuerpo había sorteado el trayecto de una bala
en un balcón durante el bienio. 2 años antes de la muerte de él, también ella lejos de su casa, pasearon juntos por el Retiro y en el jardín francés el poeta le brindó una rosa blanca. Rosa blanca, que son las de la amistad, ¿no? Entiendas. Fue en ese momento en el que Becker imaginó que llegado el otoño subiría a un tranvía descapotado y sus pulmones frágiles no lo resistirían. Y entonces Rosalía también se figuró que en su última morada, oscura, desmantelada y triste, pediría ver el mar, no sin antes haberse asegurado de que su hija mayor quemase aquellos pobres manuscritos que no le parecían dignos de ver la luz. Debajo de mis entonces 20 metros los cobijé. Mis brazos escucharon sus secretos, no eran pocos, y decidí enterrarlos uno a uno. En mis ojos callados y mis nudos, ya entonces ancianos, pusieron el lacre. Pero ellos también accedieron a los míos. Mi nombre azteca, viejo de agua, llegado de ultramar, hijo tal vez del árbol que saludó a Hernán Cortés, sobreviviente de una terrible tala y casi único custodio de las heridas de guerra de la campaña napoleónica en la que también luchó el abuelo de la joven Rosalía. El poeta fue enterrado por vez primera en el nicho número 470 de la Sacramental de San Lorenzo, muy cerca del pintor, con quien estuvo hermanado por sangre y orfandad desde pequeño. Un primo hermano mío acoge hoy su fantasma entre mármoles blancos y huesos de niños. Y por último, leeré entonces el que puse, me atreví a poner en voz de Rosalía. Y es una suerte de bioficción de Rosalía. En realidad, toda la investigación biográfica de los últimos años, ¿no?, ha traído pues muchas novedades, ¿no? Por ejemplo, una noción que me pareció muy interesante y que el poema capta, de que no fue para nada una niña abandonada por su madre. Al contrario, su madre le procuró una muy buena educación. Eso está realmente negro sobre blanco en la última biografía de una parte de su vida, pero de una parte significativa, ¿no?, hasta Cantares Gallegos, ¿no? Y ahí se muestra cómo, al contrario, se preocupó por su educación desde muy pequeña y vivió con ella casi desde recién nacida, ¿no? Y bueno, y otras cosas que mejor que diga el poema. Y habla la poeta. Y también aquí cito a Rosalía, también voy a citarla en gallego y luego lo traduciré, aunque seguramente se entenderá bien. Y es un fragmento de un poema de Cantares Gallegos que siempre me pareció muy bonito porque es la evocación que hace la propia voz de sus juegos infantiles con otras niñas. E dice: «Ainda vexo onde xogaba, coas meniñas que eu quería, o enxidiño onde folgaba, os rosales que coidaba e a fontiña onde bebía. Veo el lugar donde jugaba, con las niñas que quería, la huerta donde me holgaba, los rosales que cuidaba, la fuente donde bebía. Mi primera memoria no es el rocío en el árbol, sino los pliegues de aquella falda en la que me escondía. El cuento dice que nací en un castro. Todavía no hablaba y conocí esa clase de amor que todos los niños necesitan para crecer. Orillas del río Sar, la mujer de un sastre de Lapido me dio sus palabras de leche. Yo, Rosalía de Castro, la primera poeta de Galicia, era un pequeño fardo llevado a hombros por las lavanderas al inmenso calor de aquellas canciones que luego reescribí y nunca pude recordar del todo. Mi madre era imponente. Todavía hoy, hectáreas de viñedos y palmeras saludan al paseante como una ensoñación de América, desvanecida al abrigo de las columnas y el pesado blasón granítico que desde el soportal avisa al desprevenido viajero del poder del linaje de los Castro. Mi madre hidalga, que crió en su pecho ya casi marchito a mi primera hija cuando volví a Madrid, todavía vivos mis sueños de ser reconocida. Mi madre, que con sus mismas manos plantó en las torres del Estrobe el madroño de aquel jardín que tanto amé. Embarazada de mis gemelos, sentada con un cuaderno en la cesura de aquel árbol con forma de diapasón, me sentía volver al seno de una madre anterior a mi madre, y en la tierra removida me disolvía. Era eso, y no el mar, lo que añoraba cuando en mis poemas hablaba de perderme en el mar. Aquel frío libro de versos, escrito a toda prisa por mi marido para acallar el que dirán, nunca fue la medida de mi amor por la mujer que me llamó
cuando, perdida en la oscuridad anterior al nacimiento, esa negrura más grande que la muerte, fui engendrada por un sacerdote que al parecer la quiso, y como si fuera un pastor protestante, dio misa durante años junto a nuestra casa, partía conmigo el pan no consagrado y a veces me llevaba a pasear. Envejecí deprisa. Fui leal a las ideas de mi juventud. A los 48 años, un cáncer me royó el útero. Amé los árboles y a mi tercera hija le di el nombre de la revolución. Sí, un beso. Yo soy muy de los besos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Da gusto oíros, Paz y María. Ha sido precioso el acto y además no ha hecho falta proyectar nada. La palabra ha sido la protagonista y poder escucharte ha sido un verdadero lujo, de verdad que sí, María. Nada. Tenemos muy poquito tiempo para alguna intervención, se nos ha echado un poquitín el tiempo encima, pero no queremos dejar de daros la palabra también y antes de cerrar el acto. Hola, buenas tardes. ¿Por qué has elegido las hojas de un chopo y no de otro árbol? Es que no, podría dar una explicación como racional, ¿sabes? Pero no sabría dártela. Eran intuiciones, tenían que ver con los personajes a lo mejor, o por ejemplo, lo del fresno, pues eso, tenía que ver con que fuera un bosque. A veces era pues el salgueiro, me salen los nombres de los árboles en gallego, el sauce, ¿no? El sauce, claro, tiene la leyenda del llorón. Quizá el chopo, claro, no son árboles que... ¿Cuál es la traducción gallega del chopo? Busquémoslo. Porque si me viene la palabra al gallego, te sabré contestar mejor. Porque muchas veces me autotraducía. O sea, a lo mejor yo tenía una resonancia o una memoria emocional del árbol y luego, como sí buscaba parajes madrileños... Pero claro, yo también, aunque ya he dicho que asumí muchos riesgos, al final uno también tiene que saber de qué escribe. Entonces, cuando me fallaba el poder volver a ver el árbol, entonces buscaba en mi memoria, en mis paseos con mis padres, que eso sí que nos han dado en muchas cosas, pero nos han dado eso, a mi hermano y a mí en este caso, ¿no? El ir paseando por la naturaleza y los nombres de los árboles, porque además en ese momento en Galicia es verdad que ellos, como eran también profesores de lengua y escritores, les gustaba que palabras que a lo mejor se habían usado poco y que ellos todavía conocían porque tenían los dos pies en el rural, tanto mi madre como mi padre, sí que eran como cuidadores de ese tesoro léxico y botánico. Entonces paseábamos como niños por esos parques y nos iban diciendo, se llama así, se llama así, se llama así, para que lo recordáramos. Y son las palabras que llevo en mi corazón. Entonces es, Carlos... Álamo y chopo son sinónimos. Álamo. Pues es por el río. Yo creo que es por el agua. En ese caso... El amigueiro. Ah, vale, efectivamente. Ameneiro, ¿no? Puede ser ameneiro, exactos, ameneiros. Sí, son por el agua. Porque es el río, que también lo vi esta mañana en ese cuadro de Goya del que hablaba, ¿no? Al final, la amistad entre la naturaleza y el agua. Obvia, ¿no? Pero la propia agua está muy viva en la poesía, es la encarnación de la vida, de la muerte, tiene mucho trasfondo. Entonces yo creo que en ese caso es por la cercanía con el agua, creo que esa es la razón. Gracias, muchas gracias. A ti. Muy bien. Una más, si alguien se anima. No es necesario. Muy bien, pues nada más. Por mi parte, agradecerles su presencia. Casi le voy a pedir, porque lo tenía apuntado y ya que me lo ha apuntado lo voy a decir, además me encantó una frase del libro que dice que el abandono no es marcharse, ¿no? Le voy a pedir a María que aunque se tenga que marchar no nos abandone. y nada más, invitarles a la próxima presentación y agradecer su presencia. Muchas gracias. Si la gente quiere, Sí, ¿no? recordad que os vamos a dar un libro, o sea, si queréis, vamos. Y los puede firmar también. Si queréis llevaroslo firmado, pues estupendo. Gracias.